Recuerdo como si fuera ayer el día que mencioné la idea de una cuenta conjunta. Mark y yo estábamos sentados en nuestro desgastado sofá en nuestro pequeño departamento de Brooklyn, los sonidos de la ciudad filtrándose a través de las delgadas paredes. La televisión estaba encendida, reproduciendo una repetición de Friends, pero ninguno de nosotros estaba realmente mirando. Había estado pensando en ello durante semanas, dándole vueltas a la idea en mi mente como una piedra preocupada. «Oye, nena», dije, silenciando el televisor. «¿Qué opinas de que abramos una cuenta conjunta?» Mark me miró, sus cejas oscuras se fruncieron ligeramente. «¿Una cuenta conjunta?» «No lo sé, Cayo. ¿No es algo que hacen los matrimonios mayores?» Me reí, empujándolo con el codo. «Vamos, hemos estado juntos durante 3 años. Ya somos prácticamente un matrimonio de ancianos». Él sonrió, pero pude ver la vacilación en sus ojos. Seguí adelante, mi entusiasmo crecía con cada palabra. «Piénselo. Podríamos ahorrar para nuestro futuro juntos. ¿Esa casa con la que hemos estado soñando? Podría ser una realidad. Tal vez incluso niños algún día, si los queremos. E imagina poder viajar sin preocuparnos por el dinero». Mientras hablaba, pude ver que la expresión de Mark se suavizaba. Tomé su mano, sintiendo los callos de su trabajo como carpintero. «Es nuestro dinero», dije suavemente. «Nuestro futuro». Finalmente, asintió. «Está bien, hagámoslo». Estaba en la luna. Al día siguiente, fui a nuestro banco local durante mi hora de almuerzo. La cajera, una mujer amigable llamada Sara, me ayudó a preparar todo. Mientras firmaba los papeles, sentí una oleada de emoción. Esto fue todo, el primer paso hacia nuestro futuro juntos. Durante los siguientes meses, me lancé a ahorrar. En cada cheque de pago, presupuestaría cuidadosamente nuestros gastos, asegurándome siempre de reservar una parte para nuestra cuenta conjunta. Revisaba el saldo casi a diario y observaba con orgullo cómo crecían los números. Mark a menudo se burlaba de mí por eso. «Ahí va el contador», decía con una sonrisa mientras yo examinaba minuciosamente nuestra hoja de cálculo del presupuesto. Le sacaría la lengua, pero en secreto me encantaba el apodo. Me hizo sentir responsable, adulta. Pero mirando hacia atrás, puedo ver las señales de advertencia que decidí ignorar. Cada vez que intentaba hablar con Mark sobre nuestras finanzas, él se ponía evasivo. «No te preocupes, nena», decía, cambiando de tema. «Está todo en el fondo, ¿verdad?». Asentí, reprimiendo la sensación molesta en mis entrañas. Me dije a mí mismo que simplemente no estaba interesado en los detalles, que confiaba en mí para manejarlo. Ahora me pregunto si solo estaba viendo lo que quería ver. Nuestra vida juntos no fue perfecta, pero ¿de quién lo es? Teníamos nuestras rutinas. Mark salía temprano para ir a trabajar y su caja de herramientas hacía ruido mientras salía por la puerta. Le daría un beso de despedida y luego me prepararía para mi trabajo en la empresa de marketing. Por las noches, nos turnábamos para preparar la cena, reírnos de programas de televisión tontos o planificar las vacaciones de nuestros sueños. Los fines de semana eran mis favoritos. Exploraríamos la ciudad y encontraríamos gemas escondidas en el laberinto de las calles de Nueva York. Había un pequeño lugar italiano en el East Village, Mama Rosas, que se convirtió en nuestro lugar al que acudir para nuestras citas nocturnas. La dueña, una anciana italiana que insistía en que la llamáramos nonna, siempre nos saludaba con una cálida sonrisa y palitos de pan extra. Fue durante una de estas cenas cuando realmente empezamos a hablar de comprar una casa. Estábamos compartiendo un plato de espaguetis, la luz de las velas parpadeando entre nosotros, cuando Mark mencionó el tema. «Entonces, ¿cuánto hemos ahorrado?», preguntó, haciendo girar la pasta alrededor de su tenedor. Sonreí, orgulloso de nuestro progreso. «Nos estamos acercando a las 6 cifras», dije. «Si seguimos así, en unos meses podríamos tener suficiente para el pago inicial». Los ojos de Marco se abrieron como platos. «Vaya, ¿tanto? Has estado trabajando duro». Me estiré sobre la mesa y tomé su mano. «Hemos estado trabajando duro», lo corregí. «Este es nuestro sueño, ¿recuerdas?». Él asintió, apretando mi mano.
Sí, nuestro sueño. Esa noche, mientras caminábamos a casa de la mano, con las luces de la ciudad parpadeando a nuestro alrededor, me sentía en la cima del mundo. Estábamos tan cerca de hacer realidad nuestros sueños. Nos imaginé en nuestra propia casa, con un pequeño patio trasero donde poder hacer barbacoas en verano. Tal vez compraríamos un perro, uno de esos grandes y amigables que jugarían a buscar objetos durante horas. Pero la vida tiene una manera de lanzar obstáculos cuando menos te lo esperas. Era una tarde fría de viernes cuando todo cambió. Lo recuerdo claramente, los sonidos del tráfico afuera, el olor de la lasaña que había puesto en el horno, el suave zumbido de nuestro antiguo radiador. Estaba sentada en la mesa de nuestra cocina, rodeada de papeles. Ya era hora de empezar a mirar casa seriamente y quería tener todas nuestras finanzas en orden. Emocionado por la perspectiva de finalmente utilizar los ahorros que tanto nos costó ganar, inicié sesión en nuestra cuenta conjunta. Fue entonces cuando lo vi. El saldo que debería haber sido de 6 cifras ahora era de solo $3,48. Al principio pensé que debía ser un error. Actualicé la página, salí y volví a iniciar sesión, pero el número no cambió. Mi corazón empezó a acelerarse y sentí un sudor frío brotar de mi frente. Esto no puede estar pasando. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono para llamar a Mark. Fue directo al correo de voz. Lo intenté una y otra vez, dejando cada vez más mensajes de pánico. Mark, por favor llámame. ¿Hay algún problema con nuestra cuenta? Necesito hablar contigo. Pasaron las horas. La lasaña en el horno se quemó, llenando el apartamento de un olor acre, pero apenas lo noté. Estaba demasiado concentrada en la pantalla de la computadora, deseando que los números cambiaran, y en mi teléfono, rezando para que sonara. Cuando finalmente oí la llave en la cerradura, me levanté de un salto. Mark entró, luciendo tan despreocupado como siempre. El contraste entre su comportamiento relajado y la confusión que había estado experimentando me hizo sentir mal. Mark, comencé, mi voz apenas era más que un susurro. ¿Estaba revisando nuestra cuenta? ¿Pasó algo? No queda dinero. Toda la cuenta está vacía. Vi cómo su expresión cambiaba. La mirada despreocupada desapareció, reemplazada por algo que nunca había visto antes, una mezcla de ira y desafío que me hizo dar un paso atrás. ¿En serio me estás acusando de algo?, escupió, alzando la voz. ¿Cómo te atreves a hablarme de dinero como si fuera un irresponsable? Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando, su mano me golpeó fuerte en el estómago. La fuerza del golpe me dejó sin aliento y me desplomé en el suelo, jadeando por aire. Mark se cernía sobre mí, con el rostro contraído por la ira. Lo gasté en mi madre y mi hermana, ¿vale? Se merecían el viaje de su vida. ¿Y adivina qué? Lo gastaré como quiera. Tú no me controlas. Con eso, pasó por encima de mí como si yo no fuera más que un mueble, cerrando la puerta mientras se iba. Me quedé tirado en el frío suelo de baldosas, luchando por respirar, mi mente dando vueltas por lo que acababa de suceder. El sueño de unión al que me había aferrado con tanta fuerza se había hecho añicos en un instante, dejándome solo con el sabor amargo de la traición y la dura realidad de en que se había convertido nuestra relación. El sonido del portazo resonó por todo el apartamento, pareciendo resonar en mis huesos mientras yacía en el frío suelo de la cocina. Durante lo que parecieron horas, no pude moverme. El dolor físico del golpe de Mark fue intenso, pero palideció en comparación con la agonía emocional que me envolvió. Cuando finalmente logré incorporarme y sentarme, apoyándome en los gabinetes de la cocina, la realidad de lo que acababa de suceder comenzó a asimilarme. El hombre que amaba, el hombre en quien había confiado mi corazón y mi futuro, no había solo me lo robaron, pero me habían atacado físicamente. La traición fue tan profunda, tan abarcadora, que sentí como si me estuviera ahogando en ella. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, con los brazos alrededor de mis rodillas, balanceándome hacia adelante y hacia atrás. La lasaña que había puesto antes en el horno ahora era un desastre carbonizado y su olor acre llenaba el apartamento. Parecía extrañamente apropiado, otro sueño convertido en cenizas. A medida que el shock comenzó a desaparecer, otras emociones comenzaron a inundarlo. La ira, el miedo,
la confusión y una abrumadora sensación de vergüenza lucharon por el dominio. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo pude haber pasado por alto las señales? La evasiva cuando hablaba de dinero, los ocasionales destellos de mal genio que había descartado como estrés del trabajo, todo parecía tan obvio ahora, en retrospectiva. Finalmente logré ponerme de pie, haciendo una mueca por el dolor en mi abdomen. Corriendo hacia el baño, me levanté la camisa para inspeccionar el daño. Ya se estaba formando un gran hematoma, un recordatorio físico de las heridas emocionales infligidas esa noche. Mientras miraba mi reflejo en el espejo, apenas reconocí a la persona que me miraba. Mis ojos estaban rojos e hinchados por el llanto, mi cara pálida por la sorpresa. Esta mujer rota y traicionada no podría ser yo, ¿verdad? Pero así fue. Y mientras estaba allí, mirándome a los ojos en el espejo, algo se movió dentro de mí. Se encendió una chispa de desafío, pequeña al principio, pero que se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. No había hecho nada malo. Había amado, confiado y trabajado duro por nuestro futuro. Mark fue quien traicionó esa confianza, quien desperdició nuestros sueños por sus propios deseos egoístas. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono. Tuve varias llamadas perdidas del trabajo, me había olvidado por completo de la reunión nocturna a la que se suponía debía asistir. También hubo algunos mensajes de texto de amigos, preguntándonos si Mark y yo queríamos quedar para tomar algo más tarde. La normalidad de estos mensajes me pareció surrealista ante lo drásticamente que había cambiado mi vida en las últimas horas. Pensé en llamar a alguien, mi mejor amiga, Lisa, o tal vez mi hermana. ¿Pero qué diría yo? ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido cuando yo apenas podía entenderlo? La vergüenza volvió a brotar, amenazando con abrumarme. ¿Qué pensarían de mí? ¿Me culparían por no verlo venir? En lugar de eso, me encontré abriendo de nuevo la aplicación bancaria y mirando ese saldo condenatorio de $3,48. Tragando con dificultad, comencé a revisar el historial de transacciones. Ahí estaba, una serie de grandes retiros durante el último mes, que culminaron en una última transferencia masiva que había vaciado la cuenta por completo. Cada transacción parecía una nueva traición, un testimonio de hasta qué punto Mark me había engañado. Al mirar las fechas de los retiros, surgieron recuerdos. El día del mayor retiro coincidió con la noche en que Mark llegó tarde a casa, lleno de disculpas y con un costoso ramo de rosas. Solo porque te amo, había dicho. Ahora lo entendí, había sido una distracción, una forma de evitar que revisara la cuenta. Otra retirada se produjo durante el fin de semana en el que había insistido en un viaje espontáneo por carretera. Habíamos conducido hasta un pintoresco bed and breakfast en Catskills, y él había sido inusualmente extravagante, pidiendo los vinos más caros y sugiriendo actividades que normalmente estaban fuera de nuestro presupuesto. En ese momento, me emocioné al verlo como un gesto romántico. Ahora, el recuerdo estaba contaminado, otro movimiento calculado en su gran engaño. Cuanto más profundizaba en el historial de transacciones, más crecía mi ira. Este no fue un error de una sola vez ni un momento de debilidad. Esto fue un fraude calculado y a largo plazo. Mark había estado robándome sistemáticamente, a nosotros, durante meses. Y todo el tiempo había desempeñado perfectamente el papel de compañero amoroso. Un nuevo pensamiento me asaltó y me provocó un escalofrío. ¿Y si este hubiera sido su plan desde el principio? ¿Toda nuestra relación había sido una mentira? Pensé en los primeros días, cuando nos conocimos en la barbacoa de un amigo en común. Mark había sido encantador, atento y siempre decía las cosas correctas. ¿Había sido todo un acto, una larga estafa con el objetivo final de quitarme mi dinero? No, no podía creer eso. El Mark del que me enamoré, el hombre que me abrazó cuando lloré por perder mi trabajo hace 2 años, la pareja que me cuidó durante un brutal ataque de gripe, esa persona tenía que haber sido real. No es así. Pero claro, nunca hubiera creído que Mark que conocía pudiera hacer esto tampoco. La duda invadió, coloreando cada recuerdo, cada momento que habíamos compartido. Nuestro primer beso en Central Park, las noches que pasamos planificando nuestro futuro, las perezosas mañanas de domingo haciendo panqueques juntos, ¿había sido todo mentira? A medida que avanzaba la noche,
me encontré caminando aturdido por el apartamento. Cada rincón contenía un recuerdo, y ahora cada uno se sentía contaminado. La foto enmarcada de nosotros en la estantería, sonriendo ampliamente en una playa de México. ¿Había estado pensando en cómo robarme incluso entonces? La guitarra en la esquina que le había regalado por su cumpleaños el año pasado. ¿Me había estado tomando por tonto con cada canción? No podía soportar dormir en nuestra cama. En lugar de eso, me acurruqué en el sofá y me envolví en la manta que mi abuela nos había tejido como regalo de inauguración. Mientras yacía allí, mirando al techo, mi mente daba vueltas. ¿Qué iba a hacer ahora? Todos mis ahorros se habían acabado. El sueño de comprar una casa se había evaporado. Incluso pagar el alquiler del mes siguiente parecía un desafío insuperable. Más que eso, ¿qué iba a hacer con Mark? La parte racional de mi cerebro sabía que debía llamar a la policía, denunciar el robo y la agresión. Pero la idea de hacerlo realmente me hizo sentir físicamente mal. A pesar de todo, todavía había una pequeña y tonta parte de mí que lo amaba, que quería creer que todo esto era un terrible error. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, no había pegado ojo. Mis ojos estaban secos y ardiendo, mi cabeza palpitaba por una noche de lágrimas y confusión. Pero mientras observaba salir el sol sobre el horizonte de Nueva York, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, una sensación de calma comenzó a invadirme. No podía cambiar lo que había sucedido. No podía regresar y deshacer mi confianza en Mark, o recargar mágicamente nuestra cuenta bancaria. Pero podría decidir qué pasó después. Podría elegir cómo responder a esta traición. Lentamente, me senté, haciendo una mueca ante la rigidez de mis músculos y el dolor persistente donde Mark me había golpeado. Me dirigí a la cocina, siguiendo mecánicamente los movimientos de preparar café. Mientras el rico aroma llenaba el aire, sentí que mi mente comenzaba a aclararse. No podía quedarme aquí, en este departamento lleno de recuerdos y mentiras. Necesitaba espacio para pensar, para planificar mi próximo movimiento. Mientras tomaba un sorbo de café, tomé una decisión. Haría la maleta, tomaría el dinero que me quedaba en mi cuenta personal y me alojaría en un motel barato durante unos días. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido y determinar mis próximos pasos. Mientras recorría el apartamento, recogiendo lo esencial y metiéndolo en una bolsa de lona, sentí una extraña mezcla de emociones. Todavía había dolor, ira y traición, pero debajo de todo, estaba surgiendo un nuevo sentimiento, la determinación. Mark me había subestimado. Pensó que podía quitarme todo y salir ileso. Estaba equivocado. No sabía exactamente qué iba a hacer todavía, pero sí tenía una cosa segura: esto no había terminado. Mark había cometido un grave error al traicionarme y no iba a permitir que se saliera con la suya. Mientras cerraba la cremallera de mi bolso y echaba un último vistazo al apartamento, me hice una promesa silenciosa. Reconstruiría mi vida, con o sin Mark. Y encontraría una manera de obtener justicia, no solo por el dinero que robó, sino por la confianza que había destrozado y los sueños que había destruido. Respiré hondo, abrí la puerta y salí al pasillo. La puerta se cerró detrás de mí y con ella cerré un capítulo de mi vida. Lo que me esperaba era incierto, incluso aterrador, pero por primera vez desde que había visto ese devastador saldo bancario, sentí un rayo de esperanza. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de uno nuevo. El vestíbulo del Sunset Motel estaba poco iluminado y olía ligeramente a humo de cigarrillo, a pesar del cartel de prohibido fumar colocado en un lugar destacado detrás de la recepción. El empleado nocturno, un hombre de mediana edad con cabello ralo y una gorra gastada de los Yankees, apenas levantó la vista de su revista cuando me acerqué. «Una habitación, por favor», dije, mi voz sonaba extraña y hueca para mis propios oídos. «Solo por unas pocas noches», gruñó, deslizando una llave sobre el mostrador de formica rayado. «Habitación 112. Al final del pasillo, a la izquierda». Asentí en señal de agradecimiento y me cargué el bolso de lona al hombro. Su peso, lleno de ropa empacada apresuradamente y cualquier elemento esencial que pudiera agarrar, parecía reflejar la pesadez en mi pecho. La habitación era pequeña y austera,
con papel tapiz floral descolorido y una cama que había visto días mejores. Pero estaba limpio y, lo que es más importante, estaba lejos del apartamento que compartía con Mark. Mientras me hundía en el borde de la cama, los acontecimientos de las últimas 24 horas me invadieron nuevamente. Saqué mi teléfono y miré la pantalla negra. Lo apagué antes de salir del apartamento, incapaz de soportar la idea de que Mark intentara contactarme. Ahora, con manos temblorosas, lo encendí. Cuando las notificaciones comenzaron a llegar, sentí una mezcla de temor y esperanza. ¿Se había dado cuenta Mark de lo que había hecho? ¿Se arrepintió? Pero mientras hojeaba los mensajes, mi corazón se hundía. Hubo mensajes de texto preocupados de amigos, preguntándose por qué no me había presentado a nuestras bebidas planeadas. Un mensaje de voz de mi jefe, preguntando sobre la reunión perdida. Pero nada de Mark. Ni una sola palabra. Darme cuenta me golpeó como un golpe físico. No se arrepintió. A él no le importaba. Para él, yo era solo un medio para lograr un fin, una fuente conveniente de dinero para usar y desechar. Por un momento sentí la necesidad de llamarlo, exigirle respuestas, gritar y llorar y rogarle que me dijera que todo fue un error. Pero mientras mi dedo se movía sobre su contacto, un recuerdo pasó por mi mente. La miraba de fría furia en sus ojos mientras estaba de pie junto a mí, sus palabras llenas de desprecio. Tú no me controlas. No. No pude llamarlo. No le daría la satisfacción de escuchar cuánto me había lastimado. En lugar de eso, me encontré marcando otro número, uno que me sabía de memoria pero que no había llamado desde hacía mucho tiempo. Hola. La voz familiar de Lisa, mi antigua compañera de cuarto de la universidad, me llenó de una inesperada sensación de consuelo. Lisa, dije, con la voz entrecortada. Yo necesito ayuda. Debió haber algo en mi tono, porque la respuesta de Lisa fue inmediata y llena de preocupación. Cayo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Y así, sin más, se rompió la presa. Las palabras brotaron de mí en un torrente confuso, y toda la sórdida historia se desbordó. La cuenta conjunta, el dinero perdido, la violencia de Mark, mi huida de nuestro apartamento compartido. Durante todo el proceso, Liz escuchó, murmurando solo ocasionalmente palabras de simpatía y apoyo. Cuando finalmente me quedé en silencio, emocionalmente agotada, la voz de Lisa era firme y resuelta. Cayo, escúchame. Lo que hizo Mark no solo está mal, es ilegal. Esto es robo y agresión. Tienes que denunciar esto. Sentí un destello de pánico al pensarlo. No puedo, Lisa. ¿Qué pasa si nadie me cree? ¿Qué pasa si detente? Me interrumpió Lisa suavemente. Te creo. Y soy abogado, ¿recuerdas? Podemos luchar contra esto. Pero primero, necesitas documentar todo. Los moretones, los extractos bancarios, todo. ¿Puedes hacer eso por mí? Asentí, luego me di cuenta de que ella no podía verme. Sí, dije suavemente. Puedo hacer eso. Después de colgar con Lisa, sentí una extraña mezcla de cansancio y energía. Me dolía el cuerpo por dormir, pero mi mente estaba corriendo con todo lo que tenía que hacer. Siguiendo el consejo de Lisa, comencé tomando fotografías del hematoma en mi estómago, haciendo una mueca por lo oscuro y enojado que se veía bajo la intensa iluminación del motel. Luego, inicié sesión en mi aplicación bancaria y descargué extractos y capturas de pantalla de las transacciones. Cada retirada parecía una nueva traición, pero me obligué a documentar todo meticulosamente. Mientras trabajaba, seguían apareciendo recuerdos de mi relación con Mark. El día que nos conocimos en la barbacoa del 4 de julio de nuestro amigo Jaque, como me había hecho reír con sus terribles intentos de asar a la parrilla. Nuestra primera cita en esa pequeña y peculiar librería del Village, donde habíamos hablado durante horas mientras nos enfriábamos tazas de café. La noche en que me sorprendió con una cena casera después de un día de trabajo particularmente agotador, la cocina un desastre pero su sonrisa tan orgullosa y amorosa. ¿Había sido todo mentira? ¿Una fachada cuidadosamente construida y diseñada para ganarme la confianza y el acceso a mis finanzas? La idea me hizo sentir físicamente mal. Pero a medida que seguía reuniendo pruebas,
Otro sentimiento empezó a crecer junto con el dolor y la traición. Enojo. No la furia ardiente y destructiva que había sentido inmediatamente después del ataque de Mark, sino una furia fría y concentrada. ¿Cómo se atreve a hacerme esto? ¿Cómo se atreve a robar no solo mi dinero, sino también mi confianza, mi amor y mi sensación de seguridad? Pensé en todas las veces que había dejado de lado mis propias necesidades y deseos por el bien de nuestro futuro compartido. El ascenso lo rechacé porque habría significado mudarme, alejarme del trabajo de Mark. Las innumerables horas que había pasado haciendo presupuestos y ahorrando, mientras Mark salía a tomar algo con sus compañeros de trabajo. Los sueños que había compartido con él, las vulnerabilidades que había expuesto, creyendo que estábamos construyendo una vida juntos. Bueno, no más. Ya había terminado de ser una víctima. Mark me había subestimado, creyendo claramente que estaría demasiado sorprendido, demasiado avergonzado para defenderme. Estaba equivocado. Con determinación renovada, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar. Fraude financiero, recursos para la violencia doméstica, asistencia jurídica, lo absorbí todo, tomando notas y marcando páginas. Cuanto más aprendía, más crecía mi confianza. No estaba impotente. Tenía opciones. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a colarse a través de las finas cortinas del motel, finalmente me permití descansar. Acurrucada en el colchón lleno de bultos, sentí una extraña sensación de calma. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Pero por primera vez desde que vi ese devastador saldo bancario, sentí un rayo de esperanza. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Me reuní con Lisa, analicé las pruebas que había reunido y discutí nuestras opciones. Me presentó a un colega especializado en delitos financieros y juntos me ayudaron a presentar una denuncia policial y comenzar el proceso de congelación de lo que quedaba de mis activos. También me acerqué a un grupo de apoyo contra la violencia doméstica y asistí a mi primera reunión con una mezcla de temor y desesperación. Sentado en círculo con otros supervivientes, escuchando sus historias, sentí un complejo torbellino de emociones. Dolor por lo que había perdido, ira por lo que me habían hecho, pero también un sentimiento creciente de fuerza y solidaridad. Una mujer, Rebecca, me llevó aparte después de la reunión. La parte más difícil, dijo, con los ojos llenos de una comprensión que hablaba de una experiencia personal, es dejar ir a la persona que creías que era. La persona que amabas. Pero recuerda, esa persona era una ilusión. La verdadera persona es quien te lastimó, quien te traicionó y tú mereces algo mucho mejor que eso. Sus palabras se quedaron conmigo, un mantra que me repetí en momentos de duda. Merecía algo mejor. Yo valía más de lo que Mark me había reducido. A medida que comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza, también comencé a notar cosas que antes había pasado por alto. La forma en que Mark me había aislado lentamente de mis amigos, siempre con una excusa plausible. Como había minado sutilmente mi confianza, sus críticas siempre expresadas en términos de preocupación o bromas. Las veces que me había encendido con gas, haciéndome dudar de mi propia memoria y percepciones. Fue un proceso doloroso reevaluar años de recuerdos a través de esta nueva lente. Pero también fue empoderador. Con cada comprensión, cada momento de claridad, sentí que me hacía más fuerte, más decidido. Una noche, aproximadamente una semana después de haber dejado nuestro apartamento, me encontré parado afuera del edificio, mirando las ventanas que solía llamar hogar. Por un momento, me sentí abrumado por una ola de nostalgia y anhelo. Qué fácil sería subir allí e intentar fingir que nada de esto había sucedido. Pero mientras estaba allí, con una suave brisa que transportaba los sonidos y aromas familiares de la ciudad que amaba, supe que no podía regresar. No a Mark, no a la persona que solía ser. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. En cambio, me di la vuelta y me alejé, mis pasos se volvían más seguros con cada cuadra. Tuve una reunión con Lisa y el detective asignado a mi caso por la mañana. Aún quedaba un largo camino por recorrer, lleno de batallas legales y obstáculos emocionales. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera y genuina esperanza en el futuro. Mientras caminaba, me hice una promesa. No dejaría que la traición de Mark me defina.
Usaría esta experiencia para volverme más fuerte, más sabio y más compasivo. Y algún día, cuando hubiera sanado, crecido y reconstruido mi vida, encontraría una manera de ayudar a otros que habían estado en mi posición. Este no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un capítulo nuevo y más fuerte. La cafetería vibraba con el murmullo de las conversaciones y el silbido de las máquinas de café expreso. Me senté en una mesa de la esquina, mi computadora portátil abierta frente a mí y un café con leche medio vacío enfriándose junto a mi codo. Habían pasado 2 semanas desde que había dejado el apartamento, 2 semanas de confusión emocional, noches de insomnio y una resolución que crecía lentamente. Lisa se deslizó en el asiento frente a mí y dejó su propia taza de café. «Está bien, Cayo», dijo, su voz llena de la tranquila confianza que había sido mi salvavidas estas últimas semanas. «Repasemos todo de nuevo». Asentí, respirando profundamente. «Está bien. Tenemos los extractos bancarios que muestran todos los retiros que Mark hizo de nuestra cuenta conjunta. Tenemos las fotos de mis heridas de la noche que me enteré. Y tenemos el informe policial que presenté». Lisa asintió, sus ojos escaneando los documentos esparcidos entre nosotros. «Bien. Y no olvides los mensajes de texto y los correos electrónicos. Pueden parecer insignificantes, pero ayudan a establecer un patrón de comportamiento». Saqué mi teléfono y revisé los mensajes que había guardado. Mentiras casuales sobre dónde estaba, respuestas engañosas cuando cuestioné los gastos, desprecios sutiles disfrazados de bromas. Cada una de ellas era una pequeña traición que había pasado por alto en ese momento, pero que ahora formaba una imagen condenatoria. «Todavía no puedo creer que no lo vi», murmuré, más para mí que para Lisa. Ella se acercó a la mesa y apretó mi mano. «Oye, no te hagas eso. Mark era manipulador y astuto. Confiaste en él porque eso es lo que se supone que deben hacer los socios. Esto no es tu culpa». Le di una débil sonrisa, agradecida por su apoyo inquebrantable. «Gracias, Lisa. Estoy tratando de recordar eso. Es solo que, a veces es difícil». «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero es por eso que estamos haciendo esto. Para asegurarnos de que no pueda hacerle esto a nadie más y para brindarte la justicia que mereces». Asentí, sintiendo una familiar oleada de determinación. «Correcto. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso?». Lisa se reclinó y su expresión se volvió pensativa. «Bueno, tenemos un caso sólido de fraude financiero. Los registros bancarios son una prueba clara de ello. El cargo de violencia doméstica puede ser más complicado de probar sin testigos, pero las fotos y el informe policial ayudarán. Creo que nuestra mejor apuesta es presionar para que se presenten cargos penales y una demanda civil». «¿Demanda civil?», pregunté, frunciendo el ceño. «Sí», explicó Lisa. «El fiscal de distrito presentará cargos penales, pero una demanda civil le permite buscar una compensación financiera por lo que ha perdido. No solo por el dinero que robó, sino también por angustia emocional, posibles salarios perdidos, costos de terapia, todo». La idea de ponerle precio al dolor y la traición que había experimentado me parecía extraña, casi equivocada. Pero luego pensé en los sueños que habían sido destrozados, la sensación de seguridad que había sido arrancada. Tal vez no se trataba del dinero, sino de responsabilizar a Mark por todo lo que me había quitado. «Está bien», dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «Hagámoslo. Tanto los cargos penales como la demanda civil. Quiero que enfrente consecuencias por lo que hizo». Lisa sonrió, con un orgullo feroz en sus ojos. «Esa es mi chica. Ahora, hay algo más que debemos considerar. Mac podría intentar presentar una contrademanda o hacer acusaciones falsas contra ti. Necesitamos estar preparados para eso». La idea envió un escalofrío por mi espalda. «¿Qué tipo de acusaciones falsas?». «Podría ser cualquier cosa», dijo Lisa con gravedad. «Él podría afirmar que usted fue quien hizo mal uso de los fondos, o que usted lo agredió. Los abusadores a menudo tratan de presentarse como víctimas cuando se ven acorralados». Sentí un atisbo de miedo, rápidamente reemplazado por ira. «Él no se atrevería», gruñí. «Podría ser», advirtió Lisa.
Es por eso que debemos ser proactivos. Quiero que escribas todo lo que puedas recordar sobre tu relación. Buenos momentos, malos momentos, cualquier discusión o desacuerdo. Necesitamos crear una línea de tiempo integral. Asentí, ya catalogando mentalmente años de recuerdos. Sabía que sería doloroso, pero necesario. Puedo hacer eso. ¿Qué más? Deberíamos comunicarnos con amigos, familiares, compañeros de trabajo, cualquiera que haya sido testigo de la dinámica de su relación. No solo estamos construyendo un caso legal, Cayo. Estamos reconstruyendo la verdad que Mark intentó distorsionar. Mientras Lisa seguía delineando nuestra estrategia, sentí una extraña mezcla de emociones. Había miedo, sí, y una tristeza persistente por lo que había perdido. Pero también había una creciente sensación de empoderamiento. Durante demasiado tiempo había estado reaccionando a las acciones de Mark, siempre a la defensiva. Ahora, finalmente, estaba tomando el control de mi propia narrativa. Durante los días siguientes, me dediqué a la tarea de documentar mi relación con Mark. Creé una hoja de cálculo detallada, anotando fechas, eventos y mis recuerdos. Fue un proceso emocionalmente agotador, que me obligó a revivir tanto momentos tiernos como discusiones dolorosas. Pero con cada entrada, sentí como si estuviera reclamando una parte de mí mismo que Mark había intentado borrar. También comencé a contactar a amigos y conocidos. Algunas conversaciones fueron incómodas, otras sorprendentemente solidarias. Mi amigo Jaque, en cuya barbacoa conocí a Mark, fue de especial ayuda. Siempre pensé que algo andaba mal con él, admitió Jaque durante una larga llamada telefónica. La forma en que se volvía posesivo cuando hablabas con otros chicos, como hacía esos cumplidos ambiguos. Debería haber dicho algo, Cayo. Lo siento. Sus palabras fueron a la vez validadoras y dolorosas. No es tu culpa, Jaque. Yo tampoco lo vi y estaba viviendo con él. A medida que nuestro caso contra Mark tomó forma, me encontré fortaleciéndome también en otras áreas de mi vida. Me había tomado una excedencia del trabajo para ocuparme de todo, pero ahora estaba empezando a pensar en el futuro. Mi jefe fue sorprendentemente comprensivo cuando finalmente le expliqué la situación, e incluso me ofreció la oportunidad de transferirme a nuestra oficina de la costa oeste si quería un nuevo comienzo. La idea era tentadora. Una ciudad nueva, alejada de los recuerdos que rondaban cada rincón de Nueva York. Pero algo me detuvo. Este era mi hogar, mi campo de batalla. Huir era como dejar que Mark ganara. En cambio, decidí canalizar mi energía para ayudar a los demás. Comencé a trabajar como voluntaria en el grupo de apoyo contra la violencia doméstica al que asistía, compartiendo mi historia y ofreciendo apoyo a otras personas que recién comenzaban su viaje hacia la recuperación. Fue un trabajo duro, a menudo desgarrador, pero me dio una sensación de propósito que no me había dado cuenta que me faltaba. Una noche, cuando salía del centro comunitario después de una sesión grupal particularmente intensa, me encontré con Rebecca, la mujer que primero me había llevado a un lado y ofreció palabras de aliento. «Te ves más fuerte», dijo, sus ojos calientes con comprensión. «¿Cómo lo estás llevando?». Consideré la pregunta, al darme cuenta con cierta sorpresa de que no tenía que fingir mi respuesta. Está bien, en realidad. Mejor de lo que esperaba. Estamos avanzando con el caso contra Mark, y siento que finalmente estoy recuperando el control de mi vida. Rebecca asintió, un toque de orgullo en su sonrisa. Eso es maravilloso, Cayo. Solo recuerda, la curación no es lineal. Todavía habrá días difíciles. Pero tienes esto. Mientras caminaba a casa esa noche, las palabras de Rebecca resonaron en mi mente. Tenía razón, todavía habría desafíos por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentarlos. A la mañana siguiente, me desperté temprano, sintiendo un sentido de propósito que había estado ausente durante semanas. Me hice una fuerte taza de café y me senté en mi computadora portátil. Era hora de escribir mi declaración oficial para la demanda. Cuando comencé a escribir, las palabras fluyeron más fácilmente de lo que esperaba. Detallé la historia de nuestra relación, la creación de la cuenta conjunta, la erosión gradual de la confianza y, finalmente, el descubrimiento devastador y sus secuelas violentas. Con cada párrafo,
sentí un levantamiento de pesas de mis hombros. Esta era mi verdad, sin adornos e innegable. Cuando finalmente terminé, el sol estaba alto en el cielo, y mi café se había enfriado desde hace mucho tiempo. Leí el documento por última vez, haciendo pequeñas ediciones aquí y allá. No era solo una declaración legal, me di cuenta. Fue una declaración de independencia, una recuperación de mi propia narrativa. Con una respiración profunda, guardé el documento y se lo envié a Lisa. Luego me puse de pie, estiré y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendió delante de mí, bulliciosa y viva. En algún lugar, Mark iba sobre su vida, tal vez pensando que se había salido con la suya con lo que había hecho. Pero no por mucho más tiempo. Un plan nacido de Rizal ya estaba en movimiento, y estaba listo para lo que fuera después. El camino por delante sería un desafío, lo sabía. Pero también sabía que no lo estaba caminando solo. Con el apoyo de amigos como Lisa y Jaque, la comprensión de otros sobrevivientes como Rebecca y mi propia fuerza creciente, estaba listo para enfrentar no solo Mark, sino lo que sea el futuro. Mientras me quedaba allí, mirando la ciudad, una vez más, había venido a ver como casa. Hice una promesa silenciosa para mí y para cualquier otra persona que haya estado en mi posición. Esto no se trataba solo de justicia para mí. Se trataba de defender el abuso en todas sus formas, sobre reclamar el poder de aquellos que lo usarían mal. El viaje por delante sería largo, pero estaba listo. Listo para luchar, listo para sanar y listo para ayudar a otros a hacer lo mismo. Esto era más que un plan ahora. Era una misión, un propósito. Y estaba comenzando. El Palacio de Justicia se alzó ante mí, su imponente fachada de piedra es un marcado contraste con el cielo azul claro arriba. Me paré en los escalones, mi corazón latía en mi pecho, la presencia tranquilizadora de Lisa a mi lado. Esto fue todo. El día en que me había estado preparando, temiendo y anticipando ansiosamente durante meses. ¿Estás listo?, Lisa preguntó, su voz baja y estable. Respiré hondo, alisando mi atuendo cuidadosamente elegido, un vestido simple y profesional que me hizo sentir seguro y protegido. Tan listo como nunca estaré, respondí, sorprendido por la fuerza en mi propia voz. Mientras escalamos los pasos, no pude evitar pensar en cuánto había cambiado desde esa fatídica noche cuando descubrí la traición de Mark. La mujer que estaba entonces, rota, confundida y asustada, parecía una extraña ahora. El viaje no había sido fácil, lleno de noches de insomnio, días de ansiedad y momentos de duda. Pero cada desafío solo había servido para hacerme más fuerte, más decidido. Dentro del Palacio de Justicia, el aire era fresco y rancio, pesado con el peso de innumerables batallas legales libradas dentro de estas paredes. Nos dirigimos a través de la seguridad y navegamos los corredores bulliciosos hasta que llegamos a la sala del tribunal designada. Recuerda, dijo Lisa mientras hacíamos una pausa fuera de las pesadas puertas de madera, no has hecho nada malo. Eres la víctima aquí, pero más que eso, eres un sobreviviente. Mantenga la cabeza alta. Asentí, cuadrando mis hombros. Abrimos las puertas y entramos en la sala del tribunal. La habitación ya estaba medio llena, el bajo murmullo de voces creaba un zumbido de tensión. Mis ojos escanearon la habitación y luego lo vi. Mark se sentó en la mesa del acusado, su espalda a mí. Incluso por detrás, pude ver la tensión en sus hombros, el ligero inquietud de sus manos. Por un momento, fui transportado de regreso a tiempos más felices, ajustando su empate antes de una gran reunión, masajeando esos mismos hombros después de un largo día de trabajo. La avalancha de recuerdos amenazó con abrumarme, pero los empujé a un lado. Esa marca se había ido, si alguna vez había existido realmente. Como si sintiera mi presencia, Mark se volvió. Nuestros ojos se encontraron en la habitación, y sentí una sacudida de algo. No teme, ya no. No amor, ciertamente. Tal vez fue simplemente reconocimiento, el reconocimiento de dos personas que una vez se habían significado todo entre sí, ahora cambiado irrevocablemente. Su expresión era ilegible, una máscara de calma que ahora reconocí como su mecanismo de defensa. Pero también había algo más, un parpadeo de sorpresa, rápidamente suprimió. ¿Había esperado que retrocediera?
Tener demasiado miedo o avergonzado de enfrentarlo en la corte. Si es así, me había subestimado. De nuevo. Tomamos nuestros asientos y comenzaron el proceso. El juez, una mujer con cara severa con ojos penetrantes, llamó a la corte para ordenar. Mientras nuestros respectivos abogados hicieron sus declaraciones de apertura, me encontré a la deriva. La jerga legal me arrastró sobre las olas. Me llamaron la atención cuando era hora de que yo tomara la posición. Mientras caminaba hacia la caja de testigos, pude sentir los ojos de Mark en mí, ardiendo en mi espalda. Pero no vacilé. Mantuve mi mirada recta, enfocándome en el juramento que estaba a punto de tomar. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? El alguacil insultó. Lo hago, respondí, mi voz clara e inquebrantable. Cuando comencé a contar mi historia, me sorprendió lo tranquilo que me sentía. Los meses de preparación, de revivir estos eventos una y otra vez, le habían quitado su poder para lastimarme. Hablé de nuestra relación, de la confianza que había puesto en Mark, de la cuenta conjunta que habíamos creado para nuestro futuro. Y luego, describí esa noche, el descubrimiento de la cuenta vacía, la reacción violenta de Marcos, la rotura de todo lo que había creído. A lo largo de mi testimonio, no miré a Mark. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su presencia, casi podía sentir su creciente incomodidad al descubrir la verdad de sus acciones. Cuando finalmente terminé de hablar, la sala del tribunal estaba en silencio. Me arriesgué al jurado y vi una mezcla de simpatía y enojo en sus rostros. El abogado de Mark comenzó su interrogatorio, su tono brusco y despectivo. Trató de pintarme como irresponsable con el dinero, lo que sugiere que yo había sido yo quien agotó la cuenta. Insinuó que yo era vengativo, inventando mentiras para castigar a Mark por dejarme. Con cada pregunta, podía sentir que mi ira se elevaba, pero la mantuve bajo control. Me había preparado para esto, me había preparado contra estas tácticas. No, dije con firmeza, reuniéndose con la mirada del abogado. No gasté ese dinero. No fabricé esta historia. Estoy aquí porque lo que Mark hizo estaba mal, tanto legal como moralmente, y él necesita ser responsable. Cuando renuncié al puesto de testigos, finalmente me permití mirar a Mark. Su fachada de calma se había agrietado, revelando una mezcla de emociones que no pude descifrar. ¿Enojo? ¿Arrepentirse? ¿Miedo? Sea lo que sea, me di cuenta de que ya no me importaba. Mi cierre no dependía de sus sentimientos o reacciones. El juicio continuó, con testigos expertos que testificaron sobre los registros financieros, los patrones de abuso, el impacto psicológico de dicha traición. A pesar de todo, me senté alto, mi resolución inquebrantable. Esto ya no era solo de mí. Se trataba de todas las personas que alguna vez habían sido traicionadas, abusadas o aprovechadas por alguien en quien confiaron. Finalmente, fue el turno de Mark para testificar. Mientras tomaba el puesto, me preparé. A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía esperaba. ¿Qué? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? No estaba seguro. El testimonio de Mark fue una clase magistral en la manipulación. Habló de malentendidos, de buenas intenciones que salieron mal. Se pintó a sí mismo como un devoto hijo y hermano, alegando que solo había tomado el dinero para ayudar a su familia. Incluso sugirió que había sabido y aprobado estos retiros, pero había cambiado de opinión cuando nuestra relación se agrió. Mientras escuchaba sus mentiras, sentí una extraña sensación de claridad. Este hombre, a quien había amado y confiado, era realmente un extraño para mí. La realización fue dolorosa y liberadora. Ya no necesitaba su aprobación o comprensión. Ya no me importaba su opinión sobre mí. Yo era libre. La prueba se extendió durante días, cada uno era una prueba de resistencia. Pero con cada hora que pasa, me sentí más fuerte, más seguro de mi camino. El apoyo de mis amigos, que llenaron los bancos detrás de mí, me alentó. La creencia inquebrantable de Lisa en mí y nuestro caso me mantuvo enfocado. En el último día, mientras esperábamos a que el jurado regresara con su veredicto, Lisa apretó mi mano. Pase lo que pase, dijo, ya has ganado. Te pusiste de pie por ti mismo. Te dijiste tu verdad. Eso es lo que importa.
Asentí, sintiendo que una sensación de paz se asentara sobre mí. Ella tenía razón. Independientemente del resultado legal, había recuperado mi poder. Me había enfrentado a mi abusador y me puse el terreno. Me había negado a ser silenciado o avergonzado. Cuando el jurado volvió a entrar, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Cuando el capataz se puso de pie para emitir el veredicto, contuve el aliento. Por el cargo de Grana Rennie, encontramos al acusado, Mark Johnson, culpable. Las palabras me lavaron como una ola, trayendo consigo una mezcla complicada de emociones. Alivio, reivindicación, un toque de tristeza para lo que podría haber sido. Pero sobre todo, sentí una abrumadora sensación de cierre. Mientras el juez leyó la sentencia, tiempo de cárcel, restitución, una orden de restricción, vi a Mark. Su máscara finalmente se había arruinado, revelando al hombre asustado y enojado debajo. Por un momento, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, no miré hacia otro lado. Sostuve su mirada, no con ira o odio, sino con una certeza tranquila. Se acabó. Ya no tenía ningún poder sobre mí. Cuando salimos del Palacio de Justicia, la brillante luz del sol se sintió como una metáfora para mi futuro, abierto, brillante, lleno de posibilidades. Lisa me abrazó con fuerza, y pude ver lágrimas en sus ojos. «Lo hiciste», susurró. «Lo hicimos», la corrigí, incluida no solo Lisa sino a todos los que me habían apoyado en este viaje. Mientras descendíamos los pasos del tribunal, me sentí más ligero que en los meses. La confrontación que temía durante tanto tiempo estaba detrás de mí. Mark enfrentaría las consecuencias de sus acciones, y yo era libre de avanzar, reconstruir, prosperar. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Todavía habría días difíciles, momentos de duda y dolor. Pero ya no tenía miedo. Me había enfrentado a mi peor pesadilla y salí más fuerte. Cualesquiera que sean los desafíos por delante, sabía que podía enfrentarlos. Cuando me alejé del Palacio de Justicia, lejos del espectro de Mark y la sombra que había arrojado sobre mi vida, sentí una sensación de esperanza en mi pecho. Este no fue un final, me di cuenta. Fue un comienzo. Mi comienzo. Y estaba listo para lo que vino después. La suave brisa de primavera crujió a través de las hojas del árbol de arce joven que acababa de plantar en mi nuevo patio trasero. Me retrocedí, limpiando el sudor de mi frente y admiré mi mano. Decidí que este árbol sería un símbolo de mi nuevo comienzo, cada vez más fuerte y más hermoso con cada año que pasa. Habían pasado 6 meses desde el juicio, 6 meses desde que me enfrenté a Mark en la corte y recuperé mi vida. Esos meses habían sido un torbellino de cambio, desafíos y, sorprendentemente, alegría. El viaje no había sido fácil, pero con cada día que pasa, me sentía más como yo, o más bien, una nueva versión de mí mismo, más fuerte y más sabio que antes. Después del juicio, había decidido llevar a mi jefe a su oferta para trasladarse a la oficina de la costa oeste. La mudanza a San Francisco había sido aterradora y estimulante. Dejando atrás las calles familiares de Nueva York, el sistema de apoyo que había construido allí había sido difícil. Pero mientras vi que el horizonte retrocedía desde la ventana del avión, sentí una sensación de liberación. Esta fue mi oportunidad de comenzar de nuevo, construir una vida completamente en mis propios términos. Mi nuevo apartamento, un acogedor de una habitación con un pequeño patio en el distrito de la Puesta de Sol, se convirtió rápidamente en mi santuario. Pasé las primeras semanas explorando mi nuevo vecindario, encontrando mi cafetería favorita, un pequeño lugar peculiar llamado The Faggy Bean. Descubriendo escaleras ocultas que condujeron a impresionantes vistas de la ciudad, y lenta y cautelosa, haciendo nuevos amigos. El trabajo se convirtió en una distracción bienvenida y una fuente de orgullo. Lanzándome a nuevos proyectos, redescubrí mi pasión por el marketing que se había humedecido durante los tumultuosos meses del juicio. Mis colegas fueron acogedores, y me encontré abriendo, poco a poco, compartiendo partes de mi historia cuando se sintió bien. Un día, durante un almuerzo en equipo, mi compañera de trabajo Aisa preguntó sobre mi mudanza de Nueva York. Dudé por un momento, luego decidí ser honesto. Necesitaba un nuevo comienzo, le dije, mi voz constante. Pasé por un divorcio difícil y una batalla legal.
Venir aquí fue mi forma de recuperar mi vida. La mesa se quedó en silencio por un momento, luego Aisa extendió la mano y apretó mi mano. Eso debe haber sido increíblemente duro, dijo. Pero miras ahora. Estás prosperando. Sus palabras, y los asentimientos de apoyo de mis otros colegas, me hicieron lágrimas. Esto, me di cuenta, era como era la curación. Ser capaz de decir mi verdad sin vergüenza y ser encontrado con comprensión y apoyo. A medida que pasaron los meses, me encontré reconstruyendo lentamente mi vida, pieza por pieza. Me uní a un estudio local de yoga, encontrando paz y fuerza en la práctica. Comencé a ser voluntario en un refugio para mujeres, usando mi experiencia para ayudar a otros que recién comenzaban su viaje hacia la libertad. Cada pequeño paso adelante se sintió como una victoria. Pero la curación no siempre fue un camino recto. Todavía había noches en las que me despertaba con un sudor frío, atormentado por los recuerdos de la traición de Mark. Días en los que el peso de lo que había pasado se sentía abrumador. En esos momentos, me apoyé en las estrategias de afrontamiento que había aprendido en la terapia. Llamaría a Lisa, que siguió siendo una amiga firme a pesar de la distancia. Saldría a caminar a lo largo de Ocean Beach, dejando que el ritmo de las olas calmara mi mente problemática. Un sábado soleado, aproximadamente 4 meses después de mi movimiento, decidí abordar una tarea que había estado posponiendo, clasificando la última de las cajas de mi antigua vida en Nueva York. Mientras revisaba fotos y recuerdos antiguos, me encontré con el diario que había guardado durante los peores días de mi terrible experiencia. Con las manos temblorosas, lo abrí, preparándome por el dolor de esas emociones crudas y sin filtrar. Leer esas páginas era como mirar a través de una ventana a otra vida. El dolor, la ira, el miedo saltaron de las páginas. Pero mientras leía, me di cuenta de algo profundo. La mujer que había escrito esas palabras, que se había sentido tan roto y perdido, ya no era yo. Me había crecido, curado, más fuerte. Inspirado, agarré un bolígrafo y volví a una página nueva. Comencé a escribir, no sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro. Escribí sobre mi nuevo hogar, mis pasiones redescubridas, mis esperanzas y sueños. A medida que las palabras fluían, sentí una sensación de ligereza, de posibilidad. Esa noche, mientras la puesta de sol de California dorada pintaba el cielo, me senté en mi pequeño patio trasero, bebiendo una copa de vino y reflexionando sobre cuán lejos había llegado. El sonido de la risa se desplazó sobre la cerca. Mis vecinos estaban teniendo una barbacoa. Por un momento, sentí una punzada de soledad, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Pero luego, como si estuviera en la señal, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Aisa. Oye, muchos de nosotros vamos a caminar mañana en Muir Woods. ¿Quieres unirte? Sonreí, escribiendo un entusiasta sí. Esta era mi vida ahora, llena de nuevas experiencias, nuevas amistades, nuevas oportunidades. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me encontré pensando cada vez menos sobre Mark y el dolor del pasado. No era que lo hubiera olvidado, esas experiencias me habían moldeado, después de todo. Pero ya no me definieron. Ya no era una víctima, o incluso solo un sobreviviente. Yo era un trivial. Mi situación financiera, aunque no estaba completamente recuperada, estaba mejorando constantemente. La restitución ordenada por el tribunal se pagaba lentamente, y me había vuelto más inteligente financieramente, decidido a nunca volver a ser vulnerable de esa manera. Comencé una cuenta de ahorros, llamada Dreams Fund, para futuras aventuras y oportunidades. Un año después del juicio, decidí conmemorar el aniversario a mi manera. Reservé un viaje en solitario al Parque Nacional Yosemite, un lugar donde siempre quise visitar, pero nunca había encontrado el tiempo o el coraje para explorar solo. Mientras estaba parado en la cima del punto de glaciar, mirando sobre el vasto e impresionante paisaje, sentí una sensación de paz sobre mí. Pensé en la mujer que había estado hace un año, parado en los escalones del Palacio de Justicia, aterrorizado pero determinado. Desearía poder atravesar el tiempo y decirle que todo estaría bien. Que ella era más fuerte de lo que sabía. Que había una vida hermosa esperándola al otro lado de esta lucha. Mientras veía el sol pudo más de Alf Dome, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja y rosa,
tomé una decisión. Era hora de soltar realmente el pasado. No para olvidarlo, sino para aceptarlo como parte de mi viaje y avanzar sin cargar. De vuelta en San Francisco, energizado por mi epifanía de Yosemite, me arrojé a nuevas actividades. Me inscribí en una clase de escritura creativa en el colegio comunitario local, redescubriendo una pasión que había abandonado hace años. Me uní a un grupo de senderismo, desafiándome a explorar más de los hermosos paisajes alrededor del área de la bahía. Y, tentativamente, bajé los dedos de regreso a la piscina de citas. Mi primera cita posterior a la marca fue con un maestro de ojos amables llamado James, a quien conocí en una recaudación de fondos para el refugio para mujeres. Mientras nos sentamos el uno del otro en un acogedor restaurante italiano, que me recordaba, con un punzón agridulce, de Mama Rosa's Back en Nueva York, me encontré abriéndome sobre mi pasado. Para mi sorpresa, compartir mi historia se sintió empoderante en lugar de aterrador. James escuchó con compasión, luego compartió algunas de sus propias luchas. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que, si bien podría no estar listo para una relación seria, estaba listo para volver a conectarme con la gente, para ser vulnerable, para confiar. Cuando la primavera se convirtió en verano, sentí un renovado sentido de propósito. El joven árbol de arce en mi patio trasero estaba floreciendo, deja un verde vibrante contra el cielo azul de California. Al igual que ese árbol, yo también estaba bajando las raíces, fortaleciéndose todos los días. Una noche cálida, mientras me sentaba en mi pequeño patio, la computadora portátil abierta mientras trabajaba en una historia corta para mi clase de escritura, mi teléfono zumbó con una alerta de noticias. Lo miré distraídamente, luego me congelé. El titular decía, el empresario de Nueva York condenado por fraude enfrenta cargos adicionales. Mi corazón se aceleró mientras hacía clic en el artículo. Estaba la cara de Mark, que se veía más viejo y más duro de lo que recordaba. Según el informe, había estado involucrado en una serie de esquemas fraudulentos más allá de lo que me había hecho. Por un momento, sentí una compleja mezcla de emociones, ira, reivindicación y un tipo de lástima. Pero mientras siguen leyendo, me di cuenta de algo importante. Esta noticia, que una vez me habría enviado a una cola de ansiedad y recuerdos amargos, ahora se sentía distante. Era parte de mi pasado, pero ya no tenía el poder de interrumpir mi presente o amenazar mi futuro. Cerré la aplicación de noticias y volví a mi escritura. La historia en la que estaba trabajando, una historia de resiliencia y renacimiento, de repente asumió un nuevo significado. Escribí tarde en la noche, las palabras fluyen fácilmente, llevando consigo el peso de mis experiencias y la ligereza de mi esperanza para el futuro. Cuando finalmente cerré mi computadora portátil y me preparé para la cama, me miré en el espejo. La mujer que me miraba no era la misma que había huido de Nueva York hace un año. Esta mujer se puso de pie, sus ojos claros y decididos, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Esta mujer era una sobreviviente, sí, pero más que eso, era una guerrera, una fénix dicen de las cenizas de su pasado. Me subí a la cama, sintiendo una profunda sensación de gratitud por lo lejos que había llegado y la emoción por lo que estaba adelante. El viaje no había sido fácil, y sabía que habría más desafíos que enfrentar. Pero estaba listo para ellos. Estaba listo para lo que la vida tenía reservado. Cuando me quedé dormido, mi último pensamiento fue sobre ese árbol de arce en el patio trasero. En este momento del próximo año, sería más alto, más fuerte, sus raíces se extienden profundamente en la tierra. Y yo también. Este fue solo el comienzo de mi nueva historia, y no podía esperar para ver cómo se desarrollaría.